Saludos una vez más en una nueva edición de STIR Radio. Soy Micael Sierra y como siempre es un placer estar con ustedes en este capítulo. Y hoy me acompaña un rostro nuevo y también amigo mío. Nelson Cruz, y como dijiste, es un gusto estar aquí el de hoy. ¿Cómo te encuentras, Micael? Estoy muy bien, entusiasmado por empezar con las novedades de la semana. Hoy, al igual que en episodios previos, hemos preparado un programa lleno de temas fascinantes y datos interesantes. Justamente, ¿con qué te gustaría empezar el día de hoy? Para arrancar con el resumen semanal, el 13 de octubre, el portal de National Geographic España informó que la abeja europea no está en peligro de extinción, aunque enfrenta amenazas como la pérdida de hábitat y el ácaro barroa, que se adhiere a las abejas como garrapatas, le succiona la hemolinfa y debilita su sistema inmunitario. Así es, la abeja europea es la especie utilizada por los apicultores para la producción de miel. Está distribuida por todo el mundo y su existencia no está seriamente amenazada, como ocurre con otras especies de abejas polinizadoras. Esta especie es clave para la polinización de los cultivos, pero su proliferación en áreas urbanas puede ser contraproducente para los otros insectos polinizadores. Se originó en Asia hace 300.000 años y su distribución global lo ha hecho fundamental para la agricultura. Sin embargo, las abejas silvestres, que representan la mayoría de las 20.000 especies de abejas, enfrentan más amenazas debido al uso de pesticidas, el cambio climático y la intensificación agrícola. El problema de la abeja europea se ha acentuado con el ácaro barroa, que debilita las colmenas y obliga a los apicultores a usar plaguicidas, a veces con efectos negativos para el medio ambiente. Aunque esta especie ha sufrido despoblación en algunas regiones, su número global ha aumentado y no está considerada en peligro de extinción. Otras especies de abejas sí están amenazadas, como 156 especies catalogadas como vulnerables por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La UICN es una organización global dedicada a la conservación de la naturaleza y el uso sostenible de los recursos naturales. Una de sus funciones más conocidas es la creación de la lista roja de especies amenazadas, que evalúa el estado de conservación de especies a nivel mundial. Clasifica las especies en categorías como vulnerable, en peligro o en peligro crítico, según su riesgo de extinción, ayudando a priorizar esfuerzos de conservación. En áreas urbanas, la instalación de colmenas ha aumentado por iniciativas bien intencionadas, pero esto puede crear competencias con las abejas silvestres y otros polinizadores. Al promover la abeja europea se podía afectar negativamente a otras especies menos visibles pero igualmente importantes. Las ciudades, aunque son centros de contaminación, también pueden ser refugios para algunos polinizadores, como las abejas y las avispas que avistan en el suelo. La clave es entender que no todas las abejas están igualmente amenazadas, y es fundamental discriminar entre las especies para proteger adecuadamente a los polinizadores y, en consecuencia, a la agricultura mundial. En temas relacionados con ecosistemas, el 8 de agosto, Greenpeace México lanzó un comunicado en el que dieron a conocer el megaproyecto Saguaro, que busca exportar gas natural licuado del Golfo de California, el cual representa una grave amenaza para la biodiversidad de la región, especialmente para las ballenas. Esta área, conocida como el Acuario del Mundo, es considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Alberga el 85% de los mamíferos marinos de México y el 39% de los mamíferos marinos del mundo. El proyecto Saguaro, impulsado por intereses de la industria del gas fósil de Estados Unidos, implicaría la construcción de infraestructura y el uso de grandes buques de 300 metros, lo que perturbaría el hábitat de esas especies y pondría en riesgo su supervivencia debido a las colisiones, ruidos y contaminación. El proyecto planea transportar gas extraído mediante fracking en Texas, una técnica altamente contaminante que utiliza millones de litros de agua y sustancias químicas peligrosas. El gas sería trasladado por una serie de infraestructuras de 800 kilómetros que atravesaría zonas ecológicas sensibles en México hasta llegar a Puerto Libertad, Sonora. Allí se construiría una terminal de licuefacción de 400 hectáreas, que generaría contaminación acústica y emisiones de metano, alterando el entorno natural y afectando a las comunidades pesqueras locales. El tránsito frecuente de buques y las actividades de megaproyecto tendrían un impacto devastador en las ballenas y otras especies marinas, alterando su comportamiento y aumentando el riesgo de accidentes y derrames. Organizaciones ambientalistas han denunciado que este proyecto agravaría la crisis climática y priorizaría los intereses de empresas extranjeras a costa del medio ambiente y las comunidades locales. Las organizaciones firmantes del comunicado, entre las que se encuentra Greenpeace México, la Alianza Mexicana contra el Fracking y Centro Mexicano de Derecho Ambiental, exigen que el gobierno mexicano revoque los permisos otorgados y proteja el ecosistema del Golfo de California, evitando daños irreparables para las futuras generaciones. Hablando de daños, el 2 de octubre, el portal Noticias ONU publicó un artículo en el que se aborda el huracán Beryl, una de las tormentas más devastadoras en la historia del Caribe que golpeó severamente las islas de San Vicente y las Granadinas, dejando una estela de destrucción y desplazamiento.
Con vientos de hasta 240 km por hora, la tormenta arrasó viviendas e infraestructuras, afectando principalmente a pequeñas comunidades isleñas. 2 meses después, miles de personas siguen luchando por reconstruir sus vidas y medios de subsistencia. El impacto económico ha sido devastador. El turismo, fuente principal de ingresos para estas islas, ha sufrido grandes pérdidas, lo que ha incrementado el desempleo y la inseguridad alimentaria. El camino hacia la recuperación es largo. El Banco Mundial estima que las pérdidas ascienden a 230.6 millones de dólares, lo que representa el 22% del PIB de San Vicente y las Granadinas. El sur de las Granadinas, donde se encuentra la isla de Unión, sufrió desproporcionadamente con daños valorados en 186.8 millones de dólares, un 81% del total nacional. La Organización Internacional para las Migraciones, en colaboración con el gobierno local, está proporcionando ayuda de emergencia como tiendas de campaña, lámparas solares y lonas. Además, se han implementado planes a largo plazo para reparar infraestructuras esenciales y capacitar a los residentes en técnicas de construcción más resistentes a futuras tormentas. A pesar de los esfuerzos, muchas familias siguen desplazadas, luchando por reconstruir sus vidas en medio de traumas y recuerdos dolorosos de la tormenta. El futuro de las comunidades afectadas por Beryl sigue siendo incierto, pero su resiliencia es un testimonio de su fortaleza frente a la adversidad. Cambiando a temas de salud, el 9 de octubre, un informe de la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF reveló que 1 de cada 7 niños y adolescentes de entre 10 y 19 años sufre trastornos mentales, siendo los más comunes la ansiedad, la depresión y los trastornos de comportamiento. Además, un tercio de estos trastornos se manifiestan antes de los 14 años y la mitad antes de los 18. El informe, publicado antes del Día Mundial de la Salud Mental, destaca la urgencia de mejorar los servicios de salud mental infantil y juvenil, para permitir que los jóvenes desarrollen todo su potencial. A pesar de la necesidad evidente de atención, el acceso a los servicios de salud mental es limitado. Barreras como la falta de servicios, los altos costos y el estigma dificultan que muchos jóvenes reciban ayuda adecuada. En particular, los recursos dedicados a la salud mental infantil son escasos, sobre todo en países de bajos y medianos ingresos. El informe subraya la importancia de una respuesta comunitaria colectiva que integre los sistemas de salud, educación y protección social. No existe un modelo universal, pero se destacan ejemplos de diferentes regiones que muestran avances de este campo. Asimismo, el reporte denuncia la institucionalización de millones de niños con problemas de salud mental, lo que viola sus derechos humanos y perjudica su bienestar. La OMS y la UNICEF abogan por eliminar progresivamente la atención institucional en favor de modelos comunitarios que permitan a los niños crecer en entornos familiares y sociales saludables. La prioridad debe ser mejorar la salud mental como parte del bienestar integral de los niños y adolescentes. Finalmente, el 26 de septiembre, Noticias de la ONU informó que la resistencia a los antimicrobianos es una crisis global que provoca 1.3 millones de muertes directas y otros 5 millones de decesos indirectos cada año. Esta resistencia ocurre cuando microorganismos como bacterias, virus, hongos y parásitos dejan de responder ante los medicamentos, haciendo que infecciones antes tratables se vuelvan peligrosas o mortales. Los antimicrobianos, como los antibióticos, han sido esenciales para la medicina moderna, pero el mal uso y el abuso de estos medicamentos, tanto en la medicina humana como en la agricultura, ha acelerado el desarrollo de esta resistencia. Las consecuencias de la RAM son devastadoras, afectando tanto a la salud pública como el tratamiento de enfermedades. Esto también pone en riesgo procedimientos médicos comunes como cirugías y tratamientos oncológicos, que dependen de la eficacia de los antimicrobianos para prevenir infecciones. La OMS ha advertido que, sin una acción coordinada y urgente, podríamos estar volviendo a una era en que las infecciones comunes vuelven a ser mortales. La resistencia a los antimicrobianos representa una amenaza significativa para el avance de la medicina, la salud global y la economía. Para combatir esta crisis es fundamental promover un uso responsable de los antimicrobianos, mejorar la vigilancia y fomentar la investigación y desarrollo de nuevos tratamientos. Además, la educación y la concientización sobre la RAM deben ser una prioridad para todos los sectores de la sociedad. Todas estas noticias requieren una colaboración entre gobiernos, organizaciones y comunidades. Es esencial para abordar estos desafíos y garantizar un futuro más saludable y sostenible para todos. Así es, con esta última información finalizamos el resumen semanal, que incluye importantes novedades para diversos sectores de interés público. A continuación, pasamos a las actualizaciones sobre los avances del sindicato. El licenciado Francisco Contreras Vergara visitó el estado de Puebla el pasado 14 de octubre, donde desde temprano desarrolló diversas actividades y participó en entrevistas con medios de comunicación locales. Su primera parada fue en el Grupo 5 Radio, donde fue entrevistado por el periodista Luis Gabriel Velázquez, y durante la entrevista abordó 3 temas clave: las redes sociales,
la relación con el nuevo gobierno y el motivo de su visita a esta entidad. Contreras Vergara destacó que las redes sociales tienen una presencia significativa y se van vinculando cada vez más con la radio y la televisión. Señaló la importancia de estar preparados y capacitados para afrontar esta tendencia, pero subrayó que, pese al auge de las plataformas digitales, la audiencia en la radio y televisión ha crecido en los últimos años, manteniéndose como los principales medios de información. En cuanto a la relación con el gobierno federal, expresó su expectativa que sea más positiva que en administraciones anteriores. No somos la mafia del poder, servimos a la sociedad llevando información, entretenimiento y esparcimiento. Además, manifestó su confianza en que, durante este sexenio, se establezca una buena relación con la presidenta constitucional de México. El líder nacional también explicó que el propósito de su gira es brindar certeza jurídica con las relaciones contractuales con los concesionarios y empresarios. El objetivo principal es garantizar a los compañeros y compañeras la seguridad jurídica mediante tabuladores, convenios singulares y de administración, asegurando sus derechos, prestaciones y las conquistas sindicales plasmadas en el contrato ley. Asimismo, Contreras Vergara participó en una entrevista con Valeria Barrios en la cadena Noti 13, donde dio a conocer las actividades que llevará a cabo durante su estancia en el estado de Puebla. Finalmente, se informó que tiene prevista su asistencia a la toma de protesta de José Chedraui Budí, quien asumirá el cargo como presidente municipal de la ciudad de Puebla. Eso sería todo para la agenda nacional del STIR de esta semana. A continuación, nuestra compañera Joana Puch nos hablará sobre la agenda cultural. No se lo pierdan. Hola a todos, es un placer estar aquí nuevamente. Mi nombre es Joana Puch y en esta misión tengo eventos maravillosos que compartir con ustedes. No se despeguen porque hay algo para todos en el acontecer cultural. Para comenzar, el 26 de octubre se llevará a cabo el Festival de Catrinas en el Jardín Sutkin LOL. Este evento es un gran concurso al que pueden participar todos los ciudadanos mayores de 16 años. Los 2 primeros lugares recibirán premios monetarios y habrá un premio para el tercer lugar también. Si no deseas participar, anímate a acudir y apoyar a tu Catrina favorita. El evento será de 8 p.m. a 11 p.m. en el remate del Paseo de Montejo, calle 47 por 56. Y la entrada es gratuita. Recuerda que el cupo es limitado y tienes hasta el 23 de octubre para inscribirte. Del 26 al 30 de octubre se llevará a cabo una visita guiada al Cementerio General. Este recorrido cultural, que contará relatos de los difuntos y anécdotas de estos lugares, se realizará en grupos de hasta 50 personas. El inicio será a las 7 p.m., comenzando en el Cementerio General, ubicado en la calle 81A por 90, y el evento es completamente gratuito. Además, el 27 de octubre, a partir de las 6 p.m., se inaugurará un altar monumental en la Plaza Grande. Este gran altar, de 16 metros de largo por 4 metros de alto, será presentado por las autoridades y es un evento gratuito que promete ser un hermoso homenaje a nuestros difuntos. Para quienes buscan un poco de magia, el 29 y 30 de octubre se llevarán a cabo las narraciones de cuentos y leyendas mayas del inframundo en el Parque Cortés Sarmiento. El 29 de octubre será de 8 p.m. a 9 p.m. y el 30 de octubre de 7 p.m. a 8 p.m. No te pierdas la oportunidad de escuchar fascinantes historias de la cultura maya. La entrada es gratuita. Finalmente, el 31 de octubre al 3 de noviembre se realizará la Expo Manualidades y Bazar en el Centro de Convenciones del Siglo XXI. Este evento contará con una variedad de artículos hechos a mano, desde manualidades de tela hasta tallados de madera. Los horarios serán del 31 de octubre de 5 p.m. a 9 p.m. y del 1 al 3 de noviembre de 10 a.m. a 9 p.m. Y la entrada también es gratuita. Espero que tengan la oportunidad de asistir a estos eventos. Les aseguro que no se arrepentirán. Esto ha sido Acontecer Cultural, soy Joana Puch y espero verlos pronto. Sin duda, son acontecimientos muy atractivos e ideales para toda la familia. Te agradecemos, Joana, por compartir esta información. A continuación, damos por inaugurado un nuevo segmento en el programa llamado Voces del Debate, donde una persona nos compartirá su perspectiva acerca de un tema de interés. Para abrir con broche de oro esta sección, nos acompaña la doctora Rocío Leticia Cortés Campos, quien es doctora en Ciencias Sociales, maestra en Ciencias Antropológicas y licenciada en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma de Yucatán. La doctora nos hablará un poco de la evolución de la tecnología con relación al avance de las transmisiones y las señales, además de cómo los medios han optimizado el cambio a las aplicaciones digitales. Estamos con usted, doctora, adelante.
Los medios de comunicación han existido básicamente y en forma desde el siglo XX, es decir, desde 1900 y algo. Estamos hablando de medios de comunicación analógicos. Cuando hablamos de un medio analógico, quiere decir que es aquello que se hacía impreso en papel, que es aquello que se hacía a través de una forma artesanal, por decirlo. No había computadoras, había máquinas de escribir, había telegramas, que como dice su nombre, pues es un cable que se enviaba de un destino al otro con un mensaje muy breve para dar información precisa. Es el caso de los periódicos que así comienzan y luego con el desarrollo de la tecnología logramos tener radio y televisión que también son analógicos. ¿Qué es esto de que sean analógicos? Que dependen de una conexión por un cable, que dependen de que haya una salida, una llegada y principalmente de manera más artesanal, es decir, hecho casi con las manos a través de cables, de una tecnología muy incipiente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Conforme avanza el siglo XX, es decir, 1900 y algo, 1915, 20, 25, 1980, con el boom y el desarrollo de la televisión a color, los aparatos de video para grabar, los discos grandes de vinil, de plástico, que se ponían en un tocacintas, posteriormente los CDs, y así avanzando al siglo XXI con las unidades USB y el paso a la tecnología digital en la que ya existen redes que son inalámbricas, ¿sí? Hay una diferencia de lo que era esta tecnología analógica por cables que conectaban de un cable a otro cable, de una torre a otra torre, a una tecnología digital que tiene que ver con el desarrollo de esta tecnología mediada por la internet, que es la red de redes. Hoy día para ustedes quizás sea impensable que en el siglo XX, en la Segunda Guerra Mundial, las comunicaciones fueran a través de códigos Morse, a través de telegramas que eran conectados precisamente por ondas y por cables. Hoy día estamos precisamente a través de estas conexiones Wi-Fi, a través de la tecnología digital. Ahora bien, esto es en términos de medios de comunicación y hoy día ya no hablamos de medios, sino de medios y tecnologías de la comunicación, porque por ejemplo las redes sociales, los podcasts, las plataformas electrónicas, incluso para escuchar música en streaming o ver películas en streaming como Netflix, Amazon, Disney, por ejemplo, tiene un sistema en streaming, la música, por ejemplo, en Spotify. Todo esto se desarrolla a través de las tecnologías digitales. No necesitas estar conectado a un cable para escuchar tu Spotify. Por ejemplo, puedes conectar tu Spotify directamente a tu Alexa, a una bocina inteligente que reproduce incluso a partir de tus indicaciones. Ni siquiera tienes que teclear, no tienes que apretar un botón para reproducir la música que quieras, y en contenidos periodísticos, lúdicos, educativos, de entretenimiento, hay lo que quieras. A la carta, cuando uno dice a la carta es bueno, ¿qué es lo que quiere el comensal? ¿Qué es lo que quiere el usuario? Hoy día en términos de educación, de medios y tecnologías de información, te encuentras lo que quieras. Aquí en Yucatán tenemos tantos medios, plataformas y sitios web o páginas en redes sociales dedicadas a algún medio que es incuantificable, llámese Facebook, llámese Instagram e incluso TikTok, y para los más mayores el X o antes Twitter. Y esto ha sido paso de esta evolución que te he platicado de la historia de los medios de comunicación que empiezan en el siglo XX siendo análogos, precisamente de esta forma más artesanal con cables, a una tecnología del siglo XXI que es totalmente inalámbrica, que es totalmente dependiente de esta red de redes llamada Internet. Grandes preguntas que nos quedan: ¿cuál es el papel
de la humanidad, del individuo ante estas tecnologías. ¿Qué es lo que debemos hacer ante la generación de contenidos automáticos a través de la inteligencia artificial? ¿Dónde queda la inteligencia natural de las personas? ¿Dónde queda la creatividad? Son preguntas que yo te hago para que seas muy consciente y muy cauto de cuando uses algún tipo de plataforma, cuando uses o consumas algún tipo de página informativa periodística, te cerciores de que sí es una página informativa periodística seria, te cerciores de que hay un proceso de investigación detrás y de que hay seriedad en ese tema. Los usuarios de hoy día del siglo XXI, en pleno 2024, tienen una cantidad pletórica de información y hay para elegir donde quieras de todos los gustos. Queda en el usuario la responsabilidad de elegir qué lee, de qué se documenta, a qué reacciona y qué comparte. Y esa es básicamente una pequeña historia de los medios y las tecnologías de la información y la comunicación, comenzando desde la parte analógica hasta la parte digital, virtual, que es la que tenemos hoy día. Muchas gracias, doctora Rocío, y efectivamente, sí, como vimos, la tecnología ha avanzado en este tiempo. Nuestra perspectiva ha cambiado demasiado, inclusive muchos jóvenes de hoy en día que ya nacieron y crecieron con tecnologías avanzadas, les podría resultar bastante interesante cómo eran las cosas antes. Ahora, no se despeguen, porque a continuación le cederemos la palabra a nuestra compañera Darina Pacheco con nuestro segmento llamado Retratos del Tiempo. Rodrigo de Triana, un marinero sevillano, es reconocido por ser el primero en avistar tierra en el viaje de Cristóbal Colón hacia el Nuevo Mundo. En la madrugada del 12 de octubre de 1492, desde la carabela Pinta, Triana divisó la isla que Colón llamó San Salvador, convirtiéndose en un personaje emblemático del descubrimiento. Su hazaña fue fundamental para el éxito en la expedición y marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, aunque a menudo su figura ha quedado en la sombra frente al propio Colón. Por otro lado, Anacaona, una casi cataína de la isla La Española, representa la voz de las poblaciones indígenas que se vieron profundamente afectadas por la llegada de los europeos. Conocida por su liderazgo y sabiduría, Anacaona fue una figura clave en el intento de mantener la paz entre su pueblo y los colonizadores. Sin embargo, su historia es un recordatorio de las tragedias que enfrentaron los pueblos originarios, quienes sufrieron la devastación de sus culturas y la pérdida de sus territorios. La llegada de Colón y sus hombres, marcada por el avistamiento de Rodrigo de Triana, dio inicio a un proceso de colonización que trajo consigo el intercambio de culturas, pero también la explotación y el sufrimiento de millones de indígenas. Mientras Triana es recordado como un héroe en la historia de la navegación, Anacaona simboliza la resistencia y la lucha de su pueblo por la supervivencia y el respeto ante la invasión. El legado de ambos personajes es un reflejo de la complejidad del encuentro entre el viejo y el nuevo mundo. El 12 de octubre se conmemora como un día de reflexión sobre estos eventos históricos, recordando tanto la curiosidad y la exploración como el dolor y la resistencia de los pueblos indígenas. La figura de Anacaona nos invita a reconocer las historias que a menudo se han silenciado, mientras que la de Rodrigo de Triana nos recuerda el comienzo de un proceso que cambiaría para siempre el rumbo de la historia. Muy interesante la información que Darina nos ha compartido. Y ahora pasaremos con nuestro segmento de Conversaciones Claves. Así es, el día de hoy queremos hablar sobre una organización que ha estado haciendo un trabajo excepcional en México, Un Kilo de Ayuda. Según su página oficial, esta organización no gubernamental se dedica a asegurar que todos los niños menores a 5 años en México tengan un desarrollo infantil completo. Con más de 30 años de labor en el país, Un Kilo de Ayuda visibiliza la importancia de invertir en la primera infancia, garantizando un desarrollo físico, intelectual y emocional adecuado en los primeros años de vida. Interesantemente, sus orígenes se remontan al terremoto de 1985 en la Ciudad de México, cuando un grupo de jóvenes y sus madres comenzaron a preparar alimentos para los damnificados. Sin embargo, fue en 1986 cuando la organización se fundó oficialmente. La misión de la organización es clara. Basados en la dignidad de la persona, creemos que para alcanzar la verdadera libertad, debemos asegurar el desarrollo máximo de las capacidades de la primera infancia. Además, su visión busca un México que garantice condiciones adecuadas para el pleno desarrollo infantil temprano. También cuentan con 5 valores fundamentales: persona, servicio, honestidad, compromiso y trabajo en equipo. Eso se traduce en un modelo integral para el desarrollo infantil temprano, que abarca 6 etapas esenciales, desde la vigilancia nutricional hasta las comunidades.
Y en el contexto actual, la organización está llevando a cabo su campaña #UnidosPorGuerrero. Esta iniciativa responde a la emergencia provocada por el huracán Otis, que afectó a más de 1 millón de personas en Guerrero, dañando gravemente la economía local y causando la pérdida total de más de 200 viviendas. Con esa campaña, Un Kilo de Ayuda busca proporcionar apoyo a corto y largo plazo en los municipios de San Marcos y Florencio Villarreal, donde la falta de agua potable y el aumento del hambre son preocupaciones urgentes. Si deseas colaborar, puedes hacer tu donación a través de las páginas oficiales de la organización, lo que le permitirá ofrecer despensas, agua potable, energía y contención emocional a quienes más lo necesitan. Así es una gran oportunidad para ayudar. Y con esto concluimos nuestra sección de conversaciones clave. Ahora pasaremos a nuestro próximo segmento donde Johanna Puch nos compartirá información muy interesante en la sección de Ráfaga de Ciencia. Adelante, Johanna. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Ráfaga de Ciencia. Mi nombre es Johanna Puch y el día de hoy tengo preparada para ustedes una noticia que revoluciona nuestra comprensión sobre el crecimiento de las plantas. Recientes investigaciones en el fondo del Ártico han revelado que diminutas microalgas pueden llevar a cabo la fotosíntesis con mucha menos luz de lo que se pensaba. Un experimento realizado a profundidades de hasta 50 metros bajo el hielo mostró que la vida vegetal puede prosperar casi en total oscuridad. Un equipo de investigadores colocó sensores de luz en el agua del Ártico para determinar el umbral crítico de luz necesario para la existencia de la vida vegetal. Los resultados publicados en la revista Nature Communications fueron sorprendentes. Las plantas demostraron ser capaces de realizar la fotosíntesis con niveles de luz extremadamente bajos. Este descubrimiento es impresionante, ya que sugiere que algunas plantas están adaptadas para sobrevivir con condiciones de luz mucho más restrictivas de lo que se pensaba anteriormente. Además, esta investigación abre nuevas oportunidades para la agricultura espacial. Según Sven Batke, profesor de biología en Edge Hill University, uno de los principales desafíos de las misiones a la Luna o Marte es encontrar maneras efectivas de alimentar a los astronautas a largo plazo. La capacidad de las plantas para realizar la fotosíntesis con mínima luz podría revolucionar el cultivo en el espacio. Esto implicaría un uso mucho menor de energía para proporcionar luz, lo que mejoraría significativamente las posibilidades de supervivencia en misiones prolongadas. Es un avance fascinante, ¿verdad? No se pierdan el próximo episodio para seguir explorando el apasionante mundo de la ciencia. Mi nombre es Johanna Puch y espero verlos en la siguiente emisión. Muy interesante la información que se nos presentó sobre la fotosíntesis en algunas plantas. Gracias, Johanna, por la información. Ahora pasaremos con nuestro segmento de asistencia ciudadana. Así es, empezamos con una importante acción del gobernador Joaquín Díaz Mena. El 9 de octubre de 2024, en Río Lagartos, encabezó la entrega de despensas y ayuda alimentaria a comunidades afectadas por el huracán Milton. Exactamente, y esta distribución fue casa por casa, beneficiando a más de 2.000 familias. Es notable que el gobernador, acompañado por su esposa y autoridades locales, agradeció a los brigadistas y a las autoridades por su apoyo, destacando la importancia de la prevención que ayuda a evitar víctimas humanas tras el huracán. Además, Díaz Mena mencionó que estas acciones son fundamentales para la recuperación de las comunidades. Hablando de recuperación, el 10 de octubre el gobernador dio inicio a la iniciativa Echémosles Montón, en Celestún. Así es, en esta jornada solidaria de limpieza y recuperación, el gobernador se unió al alcalde Germán Kawich y a la directora del DIF Yucatán, Shirley Castillo, para convocar a más de 350 voluntarios, incluyendo personal estatal y de las Fuerzas Armadas, para rehabilitar el puerto pesquero. Es increíble ver la colaboración de tantos sectores. Durante esta jornada también revisaron los daños en cooperativas turísticas y Díaz Mena se comprometió a apoyar a la restauración de zonas afectadas, especialmente en Sinintún, donde la palapa fue destruida. Sin duda, es un esfuerzo muy necesario. Además, el gobernador reiteró que buscará soluciones a largo plazo para las viviendas afectadas por las inundaciones, con el apoyo del gobierno federal. También, días después, el 13 de octubre, el gobernador Díaz Mena llamó a la sociedad yucateca a seguir donando productos para apoyar a las familias afectadas por el huracán Milton. En efecto, el gobierno, en coordinación con el DIF Yucatán y la Secretaría de Desarrollo Social, ha habilitado centros de acopio en Mérida, abiertos hasta el 16 de octubre. Se están solicitando artículos como agua embotellada, alimentos no perecederos, artículos de higiene, medicamentos, colchones y productos para bebé. Es alentador ver la solidaridad de la población yucateca. Además, el 14 de octubre, el gobierno del estado anunció el inicio de labores de mantenimiento para el paso superior vehicular del anillo periférico de Mérida.
Correcto. Estos trabajos, coordinados por el Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, incluyen el cierre del carril de baja, y a partir del 15 de octubre, la circulación se cerró completamente para colar el concreto. La reapertura se realizó el 16 por la tarde. Y no olvidemos que la Secretaría de Seguridad Pública implementó un operativo de señalización para minimizar inconvenientes a los conductores. También el 15 de octubre, la presidenta honoraria del DIF Yucatán, Wendy Méndez Nal, inauguró la campaña Caravana Rosa de ADO en Mérida. Exacto, esta campaña está destinada a la detección temprana del cáncer de mama. Méndez Nal agradeció a ADO por su compromiso social y destacó el apoyo del gobernador Díaz Mena, quien ha apoyado la realización de más de 12,000 mastografías gratuitas en los últimos 13 años. Es una gran iniciativa. Además, se invitó al público a la caminata y feria contra el cáncer de mama 2024, que se llevará a cabo el 19 de octubre, donde también se ofrecerán mastografías gratuitas en el DIF Yucatán. El Cabildo de Mérida aprobó por unanimidad la realización de 4 licitaciones para intensificar el programa municipal Cero Baches, mejorando el bacheo, repavimentación y mantenimiento vial en la ciudad. Desde el 1 de septiembre hasta el 10 de octubre de 2024 se han reportado 26.809 baches, cubriendo más de 56.928 metros cuadrados. La presidenta municipal, Cecilia Patrón Laviada, ha aumentado las cuadrillas para abordar estas necesidades viales y, con las nuevas licitaciones, 7 empresas trabajarán en distintas zonas de la ciudad. Finalmente, en las noticias, el pasado 11 de octubre, la presidenta municipal de Humán, Kenia Waldina Sorí Maradiaga, inauguró el programa Brigada en tu Comisaría, en Civicac. Así es, este programa tiene como objetivo mejorar el bienestar y desarrollo de las 17 comisarías del municipio. Durante la jornada, se realizaron trabajos de bacheo, alumbrado y limpieza de espacios públicos, supervisados por Sauri Maradiaga y el comisario Luis Albertico Huicab Molina. Además, Saurí Maradiaga se comprometió a atender solicitudes como la construcción de un domo para la escuela primaria local y solucionó un problema de energía eléctrica de la escuela. Los habitantes de Civicac expresaron su gratitud por el apoyo recibido. Todo esto refleja un compromiso por parte del gobierno municipal para mejorar la infraestructura y el bienestar de la ciudadanía. Con esto llegamos al final de nuestra sección de asistencia ciudadana. Ahora pasaremos al próximo segmento donde Darina Pacheco nos compartirá información muy interesante en la sección Cápsulas Vitales. No se lo pierdan. La influenza, comúnmente conocida como gripe, es una infección viral aguda que afecta las vías respiratorias y es causada por los virus de la influenza A, B o C. Se caracteriza por su alta contagiosidad y puede provocar brotes estacionales, especialmente durante el invierno y principios de la primavera. Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolores musculares, fatiga y en algunos casos náuseas o vómitos. La influenza puede variar en gravedad desde síntomas leves que se resuelven en pocos días hasta complicaciones más serias, especialmente en grupos de riesgo como ancianos, niños pequeños y personas con condiciones de salud preexistentes. La transmisión del virus ocurre principalmente a través de gotas respiratorias que se expulsan al toser, estornudar o hablar. También es posible infectarse al tocar superficies contaminadas y luego tocarse la cara. Esto hace que la higiene y las medidas preventivas, como lavarse las manos con frecuencia, sean cruciales para reducir la propagación. Los factores de riesgo para desarrollar complicaciones de la influenza incluyen desde tener un sistema inmunológico debilitado, enfermedades crónicas como asma o diabetes, así como estar embarazada o ser mayor de 65 años. Las complicaciones pueden incluir neumonía, bronquitis, sinusitis y exacerbaciones de condiciones preexistentes. La vacunación anual es la principal medida de prevención y se recomienda para la mayoría de las personas, especialmente aquellas en grupos de riesgo. Además, el tratamiento de la influenza puede incluir medicamentos antivirales que son más efectivos cuando se administran en las primeras 48 horas de la aparición de los síntomas. También es importante el manejo de los síntomas a través de reposo, hidratación y el uso de analgésicos para reducir la fiebre y el malestar. Controlar la influenza es vital no solo para la salud individual, sino también para prevenir brotes en la comunidad y proteger a las poblaciones más vulnerables. Agradecemos a Darina por esta breve introducción. Ahora, el Dr. Jacinto Herrera León nos platicará más a fondo sobre la influenza. No se lo pueden perder. Hola queridos amigos, es un gusto como siempre estar acá en STIR Radio en estos comentarios de salud que lo que buscan precisamente es incrementar en esta carretera de la salud el conocimiento y las medidas preventivas
y el abundamiento en cuanto a qué es lo que causa una enfermedad y cómo podríamos nosotros prevenirla. El día de hoy vamos a hablar de un tema que no podemos dejar pasar, y me refiero a la influenza. ¿Por qué no la podemos dejar pasar? Tenemos las cifras más altas hasta ese momento, según las estadísticas, aquí en Yucatán. 2, es una enfermedad contagiosa, transmisible, que puede dar sobre todo en los extremos de la vida, menores de 2 años, mayores de 65 años, la mujer embarazada, aquellos que tienen enfermedades o comorbilidades, como las enfermedades pulmonares crónicas, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, los que tienen cánceres, los que toman medicamentos, todos esos están más propensos a adquirir la enfermedad y a desarrollarla y complicarse. ¿Y qué es la influenza? La influenza verdaderamente es un virus, es transmitido por un virus, ortomyxovirus, y ese ortomyxovirus tiene una forma de hélice. Y al tener una forma de hélice, en sus extremos van a tener unos receptores, una serie de proteínas que por eso tienen una H, que es la hemaglutinina, y tiene una N, la neuroaminasa. Y cada una tiene una función. A eso se debe que haya el H1N1, el H2, N3, el H3N2. Entonces, ¿qué lo va dando? Las características del exterior. ¿Y por qué tenemos que empezar explicando esto? Porque cuando entra a nuestro cuerpo, para entender la enfermedad, ahorita que les diga de las manifestaciones, pues tenemos que entender que lo que pasa al entrar al cuerpo se va a adherir, va a internalizarse, o sea, necesita siempre un virus, un cuerpo humano. No es una bacteria que tiene vida, no es proteínas. Tiene que entrar a nuestro cuerpo, entrar a nuestras células, meter su código genético, ese RNA, que va a hacer que reproduzcan esos virus. Al reproducirse los virus, pues obviamente nos va a producir que esa célula se llene de nuevos componentes y eclosione, o sea, explote la célula y se diseminen todos estos virus al resto del cuerpo. Entonces tenemos que esos virus podemos tenerlos en 3 grupos, que es el A, B, C. El más frecuente, pues es el A, que es la influenza que todos conocemos, que es la que más nos va a dar y que es la más agresiva. La B y la C pues tienen menor intensidad. Y como les digo, siempre va a dar predominantemente a los adultos mayores y a los niños menores de 2 años y los que tengan alguna debilidad en el sistema inmunológico. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de la influenza? Acá la podemos confundir ahorita que hay no solamente influenza, sino también tenemos coronavirus, tenemos mixovirus, tenemos rinovirus, o sea, una serie de virus. Es hacer bien el diagnóstico de entrada. ¿Y cómo va a manifestarse generalmente? Va a iniciar de forma súbita. La temperatura va a subir hasta 38, 39 grados. Va a haber dolor de cabeza, vamos a tener los ojos inyectados, o sea, las conjuntivas se van a ver hiperémicas, vamos a tener dolor de garganta, pero puede seguir trayectoria hasta el árbol bronquial y hacia los pulmones y llegarnos a causar compromiso bronquial y neumonías, que sin duda alguna son las más peligrosas porque pueden llevarnos a la muerte. Entonces, la influenza es una enfermedad que no es nada nueva. La influenza podemos estar diciendo que se conoce desde 1500 aproximadamente y hemos tenido varios brotes o varias epidemias de influenza, porque puede ser endémica, como ya estamos viviendo, prácticamente todo el año tenemos influenza, de bajo grado, pero la tenemos. Y la epidémica, cuando ya rebasa una cantidad de pacientes y se disemina por todo el mundo. Entonces, la forma epidémica generalmente va a ser la A, como fue la H1N1, que sigue siendo a la que más le tenemos miedo. Después de tener es entrar al cuerpo y tener las manifestaciones, ¿qué es lo peligroso de esta enfermedad? Las complicaciones, porque las complicaciones son las que nos pueden llevar a la muerte, y sobre todo en los menores de edad. Los menores de edad puede llegarles a causar esa falta de aire, baja oxigenación, trastornos en el comportamiento, deterioro neurológico. Entonces, por eso es tan importante hacer el diagnóstico de certeza. Y doctor, ¿cómo hace el diagnóstico de certeza? Pues para eso tenemos los estudios. Se puede hacer la PCR, que es una prueba rápida en la cual podemos detectar, ¿no?, si es influenza o no.
Y podemos hacer también el cultivo, que sería pues prácticamente el estudio estándar, ¿no? Del gold standard, como le llamamos nosotros, para poder saber de qué tipo es, A, B o C, la influenza. ¿Qué otro tipo de estudios tenemos? Tenemos la radiografía de tórax, tenemos los estudios de, ¿cómo le llaman? Las pruebas también para detectar si tiene otro tipo de virus y poder llegar al diagnóstico de certeza. En cuanto al tratamiento, el tratamiento considero que debe ser más bien del especialista y debemos de utilizar, conocen todo el mundo, el oseltamivir, el samivir, que son los dos antivirales más usados, pero yo creo que eso corresponde al especialista. Aquí donde hay que centrarse en la prevención. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la prevención? Las medidas generales. Tenemos que lavarnos las manos, cubrirnos la boca, usar cubreboca, guardar la sana distancia. Debemos de volver otra vez a tener esos cuidados que hemos abandonado. Parece que hemos olvidado lo que nos dejó de experiencia, de malas experiencias, el COVID. La influenza puede tener las mismas consecuencias en cuanto a la salud y a la vida. De tal manera que las medidas preventivas vienen siendo las piedras puntales. No olviden, si hay en la casa gente de la tercera edad o menores de edad, son los más propensos a tenerlo. Y puede ser que nosotros no sintamos nada y lo estemos transmitiendo y llevando a casa. Por lo tanto, reforzar también allá las medidas. Así que la única recomendación que les puedo decir es atención médica oportuna, sana distancia, cubreboca, lavado de manos y recordar que no estamos solos en este mundo. Tenemos gente que está junto de nosotros, que puede ser víctima de la enfermedad y nosotros mantenernos asintomáticos. Así que queda como mensaje y cuidémonos entre todos, es el único camino. La vacuna ya está disponible, ya se está poniendo y nos va a proteger generalmente contra 4 tipos de variantes. Tenemos la tetravalente, antes se ponía la trivalente, así que adelante, el sector salud les está esperando para que prevengas esta enfermedad a través de la vacuna y las medidas higiénico-dietéticas. Ese ha sido mi comentario en esta semana. Les espero, como siempre, la próxima semana en nuestro segmento de salud. Muchas gracias, ESIR Radio. Muchas gracias a ti que estás detrás de la cámara. Agradecemos al doctor por su completa explicación sobre el tema. No olviden que si tienen alguna pregunta, pueden visitar el centro de salud más cercano para recibir información adicional y atención si la necesitan. Nos estamos acercando al cierre del programa, pero aún nos quedan 2 segmentos más para ustedes. Así que quédense con nosotros, porque a continuación nuestra compañera Darina compartirá un dato interesante que podría sorprenderles. ¿Sabías que el 5 de mayo es una celebración que los mexicanos han llevado a todo el mundo, aunque a menudo se confunde con el Día de la Independencia en México? Esta fecha conmemora la victoria del ejército mexicano sobre las fuerzas francesas en la Batalla de Puebla, ocurrida el 5 de mayo de 1862. La victoria en Puebla fue un hito significativo, ya que se trataba de la lucha contra un imperio que intentaba establecer un gobierno en México. A pesar de que las fuerzas francesas eventualmente tomarían la Ciudad de México, la batalla se ha convertido en un símbolo de resistencia y orgullo nacional. En México, el 5 de mayo se celebra de manera más intensa en Puebla, donde tienen lugar desfiles, recreaciones de la batalla y festividades culturales. Sin embargo, fuera de México, especialmente en Estados Unidos, la fecha ha sido adoptada como una ocasión para celebrar la cultura mexicana en general. Las festividades incluyen festivales con música, baile, comida y, por supuesto, muchas margaritas. Curiosamente, la celebración en Estados Unidos ha crecido enormemente desde la década de 1980, impulsada por el interés de la cultura mexicana y las comunidades latinas. En muchas ciudades, el 5 de mayo se ha convertido en una ocasión para la fiesta y la celebración de la herencia mexicana, a menudo más grande que las celebraciones en México mismo. El 5 de mayo ilustra cómo las tradiciones pueden transformarse y adquirir nuevos significados en diferentes contextos. Esta fusión cultural ha contribuido a enriquecer la identidad tanto de los mexicanos como de aquellos que celebran en el extranjero, fortaleciendo los lazos entre las comunidades. ¿Sabías eso, Micael? No, la verdad es que no tenía ni idea. Gracias a esta breve cápsula hemos aprendido algo nuevo y fascinante. Siempre es sorprendente lo que podemos descubrir sobre el mundo que nos rodea, ¿verdad? Exactamente. Muchas gracias por la información, Darina. Siempre es bueno conocer datos que enriquecen nuestro conocimiento. Ahora pasemos a Joana,
que nos llevará a un recorrido por la ciudad. Adelante, Joana. Hola, ¿qué tal? Soy Joana Puch de nuevo. El día de hoy nos encontramos en el centro de la ciudad de Mérida, en el Centro Cultural Olimpo. Acompáñame a esta nueva aventura. Inaugurado el 6 de enero de 1999, el Centro Cultural Olimpo fue creado para conmemorar el 457 aniversario de la Fundación de Mérida. Su propósito es ofrecer un espacio de esparcimiento y disfrute para el público meridano y los visitantes, permitiéndoles sumergirse en diversas manifestaciones artísticas y culturales, como exposiciones de arte contemporáneo, muestras de cine, conciertos, talleres y eventos especiales que celebran la rica cultura y tradiciones de la región. Este recinto no solo es un espacio de arte, sino también un punto de encuentro para muchos artistas que han compartido su visión de Mérida a través de sus obras. Artistas locales, nacionales e internacionales han expuesto aquí, contribuyendo a la diversidad cultural de la ciudad. El Centro Cultural Olimpo está conformado por varias salas, un auditorio con capacidad para albergar a un gran número de espectadores, un aula de computación equipada con tecnología moderna, un planetario que ofrece experiencias educativas únicas y un hermoso patio central que sirve como lugar de encuentro y relajación. El Centro Cultural Olimpo se ubica en el corazón del Centro Histórico de Mérida, en la calle 61 por 62, justo al lado del Palacio Municipal. Este acceso privilegiado lo convierte en un lugar ideal para combinar una visita cultural con un recorrido por el centro de la ciudad. Además, el recinto está abierto desde las 10 a.m. hasta las 2 a.m., lo que permite disfrutar de sus actividades tanto durante el día como en la noche. A lo largo del año, el Centro Cultural Olimpo también organiza festivales que celebran la cultura y el arte, como el Festival de Cine de Mérida y el Festival de la Cultura Maya. Estas iniciativas no solo promueven la cultura local, sino que también atraen a visitantes de diversas partes del mundo, fomentando el intercambio cultural. Así que no lo olviden, visiten el Centro Cultural de Mérida Olimpo y disfruten de su oferta artística. Yo soy Joana y nos vemos en la próxima emisión. Los eventos que nos mencionó Joana suenan realmente emocionantes. Así es, estoy muy satisfecho con el programa de hoy, ya que pudimos abordar una variedad de temas. También estoy muy contento, aunque lamentablemente estamos llegando al final de nuestra programación. Así es, pero antes de concluir, quiero hacer un agradecimiento especial a todo el equipo que hace posible esta producción. Sin su esfuerzo y compromiso, esto no sería posible. También agradezco a todos nuestros oyentes que nos han acompañado hasta el final de este episodio de STIR Radio. Mi nombre es Nelson Cruz. Y yo soy Micael Sierra y nos encantaría que nos acompañen la próxima semana para otro episodio. Cuídense mucho y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestras novedades. Hasta la próxima. ¡Nos vemos!